Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 23 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 14, con el título La justicia de Dios que exige que se guarden los pactos. En el pasaje de hoy veremos que Dios es un Dios de pactos y Dios quiere que nosotros como su pueblo también guardemos nuestros pactos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Volvemos aquí al versículo 2. Dice la palabra aquí que los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Los Gabaonitas ya sabían que el pueblo de Israel era un pueblo poderoso. Ellos veían que su Dios era poderoso y porque no querían ser destruidos, ellos engañaron a los israelitas y lograron que los israelitas hicieran un juramento o un pacto con ellos, que no los matarían. Ahora, algunos dirán: los Gabaonitas los engañaron, mintieron. Así que eso debe de cancelar el pacto, invalidar el juramento. Pero hermanos, no importa si nos hayan engañado o nos hayan mentido, un juramento, un pacto es un pacto y se debe de cumplir. Pero vemos cómo Saúl no cumplió ese juramento, ese pacto que el pueblo de Israel había hecho anteriormente con los Gabaonitas. Él en su celo mató a los Gabaonitas. Entonces dice aquí en el versículo 4, el rey David les pregunta. Él va y le dice: ok, entiendo que por el mal de Saúl, por Saúl haberlos matado a ustedes, a sus antepasados, estamos pasando por este terrible hambre. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué piden ustedes, Gabaonitas, para que se haga justicia, para que ustedes bendigan al pueblo de Israel y nos salgamos de esta ira de Dios? Y los Gabaonitas le respondieron y con mucha humildad le dicen a David: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, el rey David, no es un problema que se puede resolver con una cantidad de dinero. Lo que nosotros no queremos no es que nos paguen una remuneración económica. Y tampoco queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piden, lo que ustedes exigen? Que yo les haré ese gran favor. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Entonces ellos piden algo muy fuerte, para que se haga justicia. Le pedimos, oh rey David, que traigas a 7 varones de los hijos de Saúl. Y aquí nombran a Saúl. Saúl, el escogido de Jehová. Danos de sus hijos 7 hombres. Un hombre, 7 hombres es un número completo. O sea, podemos decir que la totalidad de los hijos de Saúl. Danos los 7 hijos. Y David accede y dice: ok, yo los daré. Ahora muchos dirán: pastor, qué terrible lo que está pasando ahorita. Hay un dicho en inglés que dice: two wrongs don't make a right. Que
un error no subsana a otro. O en otras palabras, que dos errores o dos pecados no hacen un acierto. O sea, solamente porque una persona haya pecado no significa que se pueda pecar otra vez para tratar de solucionar ese pecado. Pero aquí vemos también que Dios es un Dios de justicia y un Dios de pactos. Y Saúl claramente había violado ese juramento, ese pacto que el pueblo de Israel había hecho con los Gabaonitas. Entonces David ve cómo las personas están sufriendo de hambre y a la misma vez entiende que esto le va a doler a la familia de Saúl. Pero decide que esta es la mejor solución. Lo dice en el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y vemos que el rey David, en diferencia a Saúl, cumple sus promesas, cumple los juramentos. El rey Saúl incumplió el juramento que el pueblo de Israel había hecho con los Gabaonitas. Pero aquí el rey David cumple ese pacto que hizo con Jonatán y protege a Mefiboset, su hijo. Dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset, con el mismo nombre, pero es otro, ¿ok? Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y wow, hermanos, vemos aquí que Dios toma muy en serio los juramentos y los pactos. Y quiere que nosotros seamos personas de nuestra palabra, que cumplamos aunque nos duela, aunque tengamos que pagar un precio, aunque signifique la muerte. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, que es un símbolo de luto, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Entonces vemos cómo la madre viene, pone una tela de cilicio y se queda ahí, expuesta a los elementos para proteger los cadáveres, los cuerpos de sus hijos, hasta que caiga lluvia. Una madre que espera hasta que se cumplan los requisitos del juramento del pacto. Ella no quiere que la muerte de sus hijos sea en vano. Si ellos van a morir, para quitar la ira de Dios, para que luego caiga lluvia, ella va a esperar pacientemente hasta que llueva. Va a esperar hasta que se cumplan los términos del pacto. Y David, al ver esa entrega de la madre, es conmovido. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vemos cómo al ver el amor de una madre, el rey David es conmovido y le da una sepultura honrosa a los hijos de Saúl. Y además, él trae los huesos de Saúl y de Jonatán y los sepulta juntos y les da una sepultura digna y honrada.
El título del pasaje que yo les puse, hermanos, el día de hoy es que Dios es un Dios de justicia y Él quiere que se cumplan las promesas, los juramentos, que se guarden los pactos. Hermanos, la historia de hoy es una pequeña sombra de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Dios, que había hecho un pacto con la humanidad, con el ser humano pecador y rebelde, Él, para cumplir, para guardar su pacto, Él está dispuesto a pagarlo todo, hasta entregar a su Hijo amado y ver que Jesucristo, su Hijo, absorba hasta la última gota de su ira, para que luego Dios pueda ser propicio a los seres humanos. Dios no dice, pero es que no, yo quiero salvar a mi hijo, así que no voy a cumplir los términos del pacto. No voy a cumplir las condiciones que yo he puesto. No, Dios, que ha hecho el pacto, que dice, aunque ustedes incumplan, aunque ustedes desobedezcan, yo cumpliré hasta la muerte de mi hijo, para hacernos propicios. Dios no nos salva de un hambre, nos salva de la muerte segura y eterna del infierno, a través de la muerte injusta de su Hijo amado Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Y para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, gracias por tu pacto y gracias por la cruz de Jesucristo. Gracias por estar dispuesto a hacer lo que no se puede imaginar. Por estar dispuesto a soportar ese dolor insoportable al ver a tu Hijo amado Jesucristo sufrir en la cruz por nosotros los pecadores. Ayúdanos a ser un pueblo del pacto, a guardar nuestros pactos, a cumplir las promesas y juramentos que nosotros hacemos, aunque nos cuesta, aunque nos duela, que lo hagamos para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Que los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.